A esta hora, a las 6:38 de la mañana, con el señor Daniel Alfaro. Él es exministro de Educación en el primer gabinete ministerial de Martín Vizcarra y vamos a conversar sobre esto que ha ocurrido en el Congreso, que aparentemente pondría en riesgo la reforma universitaria y sobre todo la referida a la calidad universitaria. Señor Alfaro, ¿cómo está? Un gusto conversar con usted. Muy buenos días, Patricia, Ricardo, muchas gracias por la llamada. Bueno, ¿cómo evalúa lo ocurrido ayer en el Congreso de la República y si es también usted de la idea de que ese voto de confianza estuvo supeditado a los ataques que recibe la reforma universitaria, específicamente la SUNEDU? Es preocupante que continúe esta intervención política dentro de la reforma universitaria, cuando habíamos pensado que ya habíamos cerrado el capítulo de ese libro, se abre uno nuevo, con propuestas legislativas que salieron de la Comisión de Educación antes de los sucesos de ayer. Y que han estado sumándose para finalmente terminar en esta posición que ayer el Congreso tuvo frente a la investidura del Premier. Creo que no... Sí, perdón, Patricia. Ayer conversábamos con Hugo Díaz sobre el hecho de que la mayor cantidad de movilidad en el gabinete en los gabinetes se había dado desde el gobierno anterior, en realidad con los ministros de Educación, y casi todas las críticas ligadas directa o indirectamente a la labor de la fiscalización de la calidad educativa. ¿Tenemos un escollo ahí? Efectivamente, creo que la reforma universitaria, que ahorita ya ha cumplido un proceso importante, 95 universidades licenciadas, 45 denegadas, ¿no? Ha tenido muchos problemas en su implementación por intereses políticos mercantiles detrás de su aplicación, ¿no? Pero lo importante, Patricia, es que esto ya es una reforma madura y avanzada. Yo creo que la preocupación del Congreso ya no debería estar en la reforma universitaria y más bien dar pasos adicionales dentro de la reforma de la educación superior. ¿Cuánto cambiarían las cosas si, por ejemplo, ya no dejamos de discutir acerca de los licenciamientos, como digo, ya tienen un primer proceso, si no comenzamos a discutir sobre la mejora continua de las universidades? ¿Qué pasa luego que te licencias, no? Y para poder licenciarte necesitas otros procesos que se llaman acreditaciones. La institución que mira por las acreditaciones en el Perú es el CINEACE. Y el CINEACE tiene una ley de reestructuración que está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Dime tú si no sería más efectivo que comencemos a dedicarle tiempo y atención a esos otros procesos que ahora más que nunca necesitan nuestros jóvenes para mejorar su inserción laboral luego de los efectos negativos que va a traer la pandemia. ¿No sería eso más efectivo como discusión en el Congreso de la mano con el Minedo? Creo que de toda crisis hay una oportunidad. Y si mañana mismo, hoy día por la tarde, pueden sentarse en una mesa los miembros de la Comisión de Educación, el Ministerio de Educación y otros especialistas y armar una agenda de la reforma de la educación superior, creo que en un año podrían dejar un legado importante. Requiere un nivel de desprendimiento y de sinceridad sobre los intereses particulares de distintos grupos representados en el Congreso. Si algo puede traernos la pandemia es esa necesidad de dejar de lado nuestros intereses particulares y apostar por un bien común. Y ahí hay una agenda otra vez en la educación superior nutrida. No solo está el CINEACE, está, por ejemplo, las mejoras en la ley de la educación superior tecnológica, la cual también es muy bondadosa para la inserción laboral. Está la ley para poder mejorar a las escuelas de formación artística, que están en una disposición complementaria de la ley universitaria y podrían ser abrigadas en una ley que le dé nivel universitario y esas necesidades de mejorar sus condiciones básicas de calidad. Y todo eso se puede hacer en este año que todavía tiene el Congreso. Yo creo que puede construir un legado conjunto y aprovechar una oportunidad de esta crisis. Además, en el tema universitario y del licenciamiento de las universidades, la SUNEDU actualmente le había dado precisamente a las que no habían conseguido el licenciamiento 5 años para tomar el proceso para precisamente su desactivación, o incluso se les dijo, se aclaró que así como las universidades nacionales podían plantear una nueva evaluación para el licenciamiento, también lo podían hacer ellas. Se ha señalado que hay dos grupos, ¿no? El grupo del señor Acuña, APP, que tiene intereses universitarios y una universidad por licenciar, y el señor Luna, ¿no? También una universidad que se le negó el licenciamiento. Pero también se mencionó Acción Popular
y Raúl Díez Canseco, que es líder del partido y tiene aspiraciones políticas, ha aclarado que él no tiene nada que ver con la votación de Acción Popular y que la universidad que él fundó más bien fue una de las primeras en obtener el licenciamiento. ¿Por dónde iría entonces esta figura, si es que tenemos 5 años todavía para que las universidades se adapten a un nuevo proceso? Sí, el proceso de licenciamiento da diferentes años dependiendo del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Una vez que uno lo obtiene, lo que hace es renovar automáticamente su autorización de funcionamiento. Es ahí donde les comentaba hace un momento que lo importante es entrar a otro proceso que se llama el de la mejora continua. Una vez que yo ya he superado las condiciones básicas de calidad, ahora me queda en cada una de esas condiciones mejorar hacia la excelencia, ¿no? Ese es el cambio de chip que tenemos que tener ahora. Ya no debemos estar solo pensando en las condiciones básicas, sino en este otro aspecto, de tal manera que el sistema entero tenga mayores estímulos de crecimiento. Bajo esa lógica, ya no tiene mucho sentido seguir revisando los temas de licenciamiento. Ya eso es una tarea cumplida por la SUNEDO. Y más bien, habría que fortalecer a la SUNEDO y a los otros entes públicos para poder hacer esta continuidad en la mejora de la calidad educativa y ampliarla hacia, por ejemplo, la educación superior tecnológica, artística y pedagógica. Muy bien, Daniel Alfaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Solo una última acotación. ¿Para cuándo deberían volver las clases? Ya la ONU ha pedido que se priorice el regreso a las escuelas, porque es importante para el desarrollo de los niños. Efectivamente, la reanudación de clases tiene un primer efecto sobre los aprendizajes, ¿no? Es importante, pese a todo el esfuerzo que está haciendo el sistema educativo, los padres, los maestros, para fortalecer los aprendizajes con la educación a distancia, no van a igualar lo que implica la presencialidad, ¿no? Uh-huh. Y también de permitirle a los hogares poder disponer de mayor tiempo para poder reactivar sus labores económicas, ¿no? Y darle bienestar a sus queridos. Entonces, creo que sí es importante la reanudación. Lamentablemente, todavía no hay un consenso sobre los efectos del virus sobre la propagación en menores de edad, ¿no? Hay unos estudios que dicen que los menores de 10 años tienen un R bajo y un contagio también disminuido en los adultos, pero otros no. Entonces todavía falta un consenso y al parecer la vacuna va a ser un antídoto más efectivo para poder eliminar esas dudas y poder reanudar clases. Con ello, Patricia, no creo que este año se reanuden clases, eso podría pasar el próximo año y por lo tanto hago un llamado a padres de familia, a maestros, para que sigan en esa labor y traten de disminuir los impactos negativos sobre los aprendizajes que nos deja la pandemia. Muy bien, un tiempo más entonces. Los niños, como me dijo mi hijo el otro día, nunca creí que iba a extrañar el colegio. Muchísimas gracias, Daniel, pero los chicos están un poco desesperados. Gracias, Daniel Alfaro, exministro de Educación, por su análisis. Vamos a una pausa y regresamos.